olvidar eso. Van a existir otros tipos de alteraciones como acidosis metabólica, que va a conllevar a una descalcificación y osteoporosis, y una hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia, acordemos siempre que el fósforo siempre barra el calcio, es el quelante del calcio. Al haber mucho fósforo, que ocasiona una hipocalcemia. Y la hipocalcemia, ¿qué es lo que ocasiona al final? El estímulo de una sustancia llamada paratormona. Entonces la hipocalcemia estimula la producción de paratormona en forma excesiva, conllevando al hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué mecanismo? Por hiperfosfatemia. Y ese hiperparatiroidismo secundario conlleva a una osteitis fibrosa y a una osteoesclerosis. Entonces, ¿cuáles van a ser las alteraciones a nivel de metabolismo óseo en un paciente que tiene enfermedad renal crónica? Número 1, osteomalacia, por disminución de la respuesta del hueso a la vitamina D3, ya sea por los metabolismos tóxicos o ya sea porque no hay mucha vitamina D3 circulante porque el riñón no la produce. Número 2, por la acidosis metabólica. La acidosis metabólica, ¿qué es lo que produce? Descalcificación ósea y osteoporosis. Y número 3, a causa de la hiperfosfatemia, que se va a generar un hiperparatiroidismo secundario en respuesta a la hipocalcemia. Y este hiperparatiroidismo secundario va a conllevar a una osteitis fibrosa. Y nunca olvidar que el raquitismo renal va a ser muy común en niños por consecuencia de una desnutrición proteica calórica en forma crónica por una falla a nivel renal. También van a existir alteraciones a nivel de la coagulación y la principal acción que debemos mencionar aquí va a ser una disminución del factor 3 plaquetario, que va a aumentar el daño intraglomerular. Ahora, también existen alteraciones a nivel dermatológicas, donde el síntoma principal va a ser el prurito. El prurito va a ser consecuencia del hiperparatiroidismo secundario. El calcio causa prurito. ¿Y por qué se causa prurito? Por las glándulas sebáceas se van a atrofiar, la hipocalcemia, la hiperfosfatemia va a ocasionar el hiperparatiroidismo secundario que va a conllevar al prurito. Ahora, un signo semiológico característico van a ser las urémides. Las urémides van a ser máculas eritematosas con presencia de zonas hipercrómicas, que acá podemos ver aquí, zonas hipercrómicas. Acá tengo una mácula eritematosa y al centro tenemos una zona hipercrómica. Esa es una típica urémide, que es básicamente propia de pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y la escarcha urémica es producida por la urea, que se encuentra elevada, ya que la urea no se puede eliminar por el riñón que está enfermo. Y esa urea elevada a nivel sanguíneo se va a mezclar con el sudor. Y esto va a ocasionar la escarcha urémica, que es por aumento de concentración en la urea que se evapora con el sudor. Esta escarcha urémica también es otra causa de prurito. Y si un paciente tiene prurito, va a haber signo de rascado, aparte un signo semiológico. Signo de rascada, aparte de las uremias, escarcha urémica, palidez de piel y mucosa por la anemia y equimosis por alteraciones en la coagulación. También va a conllevar alteraciones a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico. Otra complicación más de las enfermedades renal crónica que es la encefalopatía urémica. La encefalopatía urémica consiste en una alteración en la conducta de episodio accesorio y pérdida de la memoria. Esto básicamente se da en estallidos finales de enfermedad renal crónica. Y a nivel periférico encontramos parestesias y debilidad muscular. Ahora, existe un síndrome de piernas inquietas, que obviamente que no va a mantener las piernas en reposo, esa es la característica. Y esa encefalopatía urémica va a ir evolucionando con el tiempo. Puede evolucionar desde hasta una asterixis, convulsiones y coma. Los pacientes con diálisis van a presentar también encefalopatía a causa por una intoxicación por aluminio. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas post-diálisis? Dispraxia
demencia y convulsiones. Y ahora, si tengo un paciente que recibe una diálisis intensa, voy a encontrar el llamado síndrome de desequilibrio. El síndrome de desequilibrio está caracterizado por la presencia de náuseas, vómitos, somnolencias, cefaleas y convulsiones. Nunca olvidar eso, síndrome de desequilibrio, síndrome de piernas inquietas y polineuropatía periférica y encefalopatía urémica, que son propias de la encefalopatía por enfermedad renal crónica. Ahora, en alteraciones cardiovasculares y pulmonares vamos a encontrar signos propios de insuficiencia cardíaca congestiva, como línea paroxística nocturna, ortomnia, cardiomegalia, crépitos, etc. Pero lo más característico es que vamos a encontrar la llamada pericarditis urémica. Ustedes recordarán aquí en esta placa, imagen característica de pericarditis en forma de botellón. Pero lo característico es que esta pericarditis urémica, cuando se hace diálisis, el cuadro desaparece. Y ustedes recordarán toda la clínica de una pericarditis. En este caso va a ser una pericarditis congestiva, que va a ser una insuficiencia cardíaca derecha, con dolor pericárdico, hipotensión sistólica y disminución de la presión del pulso. Y acá tenemos una placa que presencia de alas de mariposa, donde el principal diagnóstico diferencial va a ser el pulmón urémico en estos pacientes. Entonces, si ustedes ven esta placa en forma de alas de mariposa, sospechan obviamente de una patología a nivel alveolar. Pero, una vez realizada la diálisis, esta placa, por arte de magia, si sacamos otra, desaparece este patrón en alas de mariposa, que normalmente se da por signos de falla ventricular, pero en estos pacientes no se da así. En estos pacientes esto es causado por uremia y postdiálisis desaparece. Entonces el pulmón urémico se define como una sobrecarga hídrica bilateral en forma de alas de mariposa sin presencia de falla ventricular o sobrecargas de volumen. Esa es la definición de pulmón urémico. Ahora, la neumonitis urémica es la forma extrema del edema urémico. Nunca olvidar eso, que se va a caracterizar por un infiltrado de fibrina o un infiltrado hemorrágico en alveolo. Otras alteraciones que vamos a encontrar aquí van a ser alteraciones a nivel gastrointestinales, endocrinas y metabólicas. En general, los pacientes que van a presentar alteraciones a nivel gastrointestinal, la principal manifestación va a ser epigastralgia, el aliento urémico, que es importantísimo, diarreas crónicas y ulceraciones mucosas. Y los síntomas son inespecíficos, de anorexia, náuseas y vómitos. También van a presentar alteraciones endocrinas. Recordemos que el riñón es un órgano de depuración y también va a depurar hormonas. En estos casos debemos encontrar que en las mujeres va a haber una disminución de estrógenos y en los varones una disminución de la testosterona. Estos dos primeros son a causa de la uremia. Si en las mujeres tenemos disminución de estrógenos, tenemos amenorrea y una disminución de la capacidad para completar un embarazo. Pero en los varones vamos a encontrar difusión eréctil, oligospermia, displasia de células germinales, etc. Entonces, muchachos, si ustedes tienen a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, en estadio terminal o obviamente en diálisis, y tiene un hijo, repórtenlo, porque según la literatura, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios terminales, ustedes ven lo que puede conllevar una difusión eréctil y sobre todo a una oligospermia y displasia de células germinales. Así que si ven un caso así, no duden en reportarlo. Y la característica más importante es que en estos pacientes va a haber una hiperinsulinemia. En otras palabras, si yo tengo un paciente diabético con una glucosa de 140, con enfermedad renal crónica establecida, le hacemos un control y al siguiente control nosotros vemos una glucosa, supongamos, de 90. Y nosotros pensamos, está bien, ahí tenemos
tener mucho cuidado con eso, porque el riñón está empeorando, ya que no puede depurar la insulina. Al no depurar insulina, se va a continuar por más tiempo en el plasma, a nivel sistémico, y va a conllevar a una hipoglicemia. Así que si tienen pacientes con enfermedad renal crónica cuya glucosa ha mejorado drásticamente, primero no piensen que el paciente esté cumpliendo con su medicación, primero piensen que su riñón está enfermo, más de lo usual. Después ya piensen que está cumpliendo con su medicación, su dieta y todo lo demás. Y por último tenemos causas metabólicas y la principal va a ser la hipercalemia. La hipercalemia es tóxica para el cuerpo, al igual que la hipocalemia, y la hipercalemia va a ocasionar alteraciones en el EKG, como onda T picuda, complejo QRS anchos y PRI en la onda P. Y va a ocasionar una llamada parálisis flácida. Ahora, la hipercalemia a nivel cardíaco, ¿qué es lo que va a ocasionar si sigue manteniéndose? Va a ocasionar un paro cardíaco en diástole. Nunca olvidar eso. Hipercalemia causa un paro cardíaco en diástole. Ahora, esta hipercalemia en enfermedad renal crónica se explica por el hipoaldosteronismo hiporreninémico. Su mismo nombre lo dice, hipoaldosterona, hipocardenina. Si hay hipoaldosterona, se acumula más el potasio y aumenta el potasio a nivel sanguíneo. A este hipoaldosteronismo hiporreninémico, también algunos autores lo llaman acidosis tubular renal tipo 4. Así que es lo mismo, depende de la literatura que ustedes revisen, acidosis renal tipo 4 o hipoaldosteronismo hiporreninémico, causa frecuente de hipercalemia en enfermedad renal crónica. Ahora, existen otras acidosis tubulares renales que van a ser dos más. La tipo 1, que es una patología a nivel distal, y la tipo 2, que es una patología a nivel proximal. Nunca olvidar eso. Bueno muchachos, eso es todo con la enfermedad renal crónica. Espero que les haya servido de, de algo esta pequeña charla. Y debemos recordar una última cosita. Con respecto a la dieta en proteínas en estos pacientes, debemos recordar que los pacientes que van a ser sometidos a diálisis, recuerda que la diálisis no solamente va a barrer con las sustancias tóxicas como la uremia, en uremia en este caso, sino que va a barrer con todo. Entonces, a un paciente que va a ser sometido a diálisis tienes que darle una dieta hiperproteica, que va a consistir en la siguiente fórmula, por decirlo así. Le van a prescribir así valores aproximados, depende del libro que ustedes revisen, una dieta de 1.2 kilogramos por día, 1.2 gramos por kilo de peso por día en pacientes que van a ser sometidos a diálisis. Entonces, paciente sometido a diálisis, dieta hiperproteica, que va a ser 1.2 gramos por kilogramo de peso por día. En pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 25 mililitros, la dieta va a ser 0.6 gramos por kilogramo por día. Y en pacientes que tienen una tasa de filtrado mayor a 25, la dieta va a ser 0.75 miligramos, perdón, 0.75 gramos por kilogramo por día. El aporte de calorías va a ser aproximadamente 30-35 kilocalorías. Y para corregir la acidosis metabólica, que debe ser una complicación en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, debemos administrar bicarbonato 2 a 3 gramos por día. Es unas pequeñas observaciones que debo mencionar. La bibliografía está aquí mencionada y cualquier duda y cualquier consulta, obviamente consulten al muro. Y si tienen algo que agregar de repente, porque estos conceptos, ustedes saben que la medicina va cambiando conforme pasan los días, agréguenlo y podemos intercambiar conocimientos. Muchísimas gracias, Editamente Grupo Atlas.